vamos a hablar del laboratorio, que es lo que tenemos acá. Entonces, esta clase está enfocada a que veamos un poco cuáles son las máquinas que tenemos, para qué sirven, qué es lo que podemos evaluar, para que después podamos hacer algunas actividades prácticas en relación a eso. Entonces, este es el laboratorio donde estamos nosotros ahora. Tenemos algunos equipos. Yo le había explicado algo de qué se trataban, pero un resumen corto. Tenemos acá en nuestro electromiógrafo un equipo Delsys de 16 canales, o sea 16 sensores con acelerometría. Esto que está acá son los equipos de captura de movimiento, las cámaras del sistema Vicon. Nos permite hacer cinemática y obtener dinámica a través de dinámica inversa. Esta máquina que está acá, que es la trotadora, es una, bueno, aparte que es una trotadora HP Cosmos, que uno la puede programar desde el computador para generar distintos tipos de ciclos de carrera o de marcha y distintos ciclos de inclinación. Tiene una pista en la parte de abajo, una superficie que son sensores de presión capacitivos láser que permiten evaluar la fuerza de reacción vertical y permiten evaluar también los puntos de presión de la superficie de contacto. Entonces uno puede, por ejemplo, observar en el pie cuáles son las zonas del pie que están haciendo más contacto y más carga, solamente en sentido vertical. Solamente mide la fuerza de reacción vertical y también nos sirve de manera adjunta como posturógrafo, ¿ya? Porque puede medir, al sacar los centros de presión, puede calcular digamos, los índices de caída promedio del peso del corporal, y de esa forma obtiene una representación más o menos esquemática del centro de gravedad, de la caída del centro de gravedad en la plataforma que se llama centro de presión. Esta maquinita que está acá es una máquina HUR, es un equipo isoinercial, sirve para evaluar fuerza, velocidad y aceleración de las piernas, tanto en flexión como en extensión. Podemos aplicar protocolos que son isométricos o protocolos que son dinámicos para evaluar, por ejemplo, cuando una persona hace una extensión de rodilla, si a distintas cargas tiene más velocidad o menos velocidad, o si en una carga fija logra producir un torque mayor bajo ciertas circunstancias también. Entonces tú puedes evaluar torque, aceleración, la velocidad, que eso es una diferencia con la máquina isocinética. Y en los protocolos isométricos lo ocupamos principalmente para evaluar la fuerza de los grupos flexores y de los grupos extensores y combinarlo. O sea, tú puedes sacar, por ejemplo, si los flexores de rodillas son más fuertes que los extensores y cuánto es la relación que existe entre los flexores y los extensores. O sea, si tienen más cuádriceps, más isquiotibiales, por decirlo de alguna manera, y te dice cuánto es la relación que existe entre uno y otro. Eso es básicamente lo que tenemos acá. Y el posturógrafo que no aparece en la imagen, que está ahí. Ese sirve para entrenar postura y para sacar algunos parámetros de equilibrio postural. También tiene varios protocolos clínicos, entonces uno puede trabajar con un paciente y decirle que juegue con la máquina. ¿Bien entendido? Esta otra máquina igual tiene como un modo para que jueguen y entrenen, y a través de esos protocolos uno va entrenando. Bueno, hay unos profesores que hace harto tiempo vinieron, nos visitaron y fueron como son como los pioneros en Chile en el área biomecánica y tienen muchos estudios. Trabajan en la Universidad Mayor, el profesor René Silvestre, el profesor Rodrigo Guzmán, la Universidad de los Andes. Y de hecho fueron como mis mentores en cierta forma, porque cuando estaba empezando en esto, ellos fueron los que me dieron soporte intelectual y digamos también ganas de poder trabajar en un laboratorio de biomecánica. Vamos a hablar primero de las plataformas de fuerza. Las plataformas de fuerza son unidades que se colocan en el suelo o pueden estar puestas en alguna otra superficie, donde básicamente lo que van a medir es la fuerza de reacción vertical de las pisadas o del peso de un sujeto que va pasando por sobre ella. Cuando se colocan en el suelo, lo ideal es que estén a nivel del suelo, propiamente tal, como se ve acá.
¿Se dan cuenta ahí? La plataforma está como metida dentro del suelo, cosa que cuando la persona va caminando por encima no sienta que hay una plataforma a un desnivel, porque eso ¿qué haría? Haría que la persona cambie su forma natural de caminar, tendría que adaptarse a la plataforma y la idea es que eso esté lo más, digamos, lo más plano con el suelo, ¿ya? Pero también se puede colocar en otro lugar y permite medir la fuerza de reacción que produce el sujeto contra la plataforma. Básicamente la fuerza de reacción, para entenderlo de alguna manera, es medir el peso del sujeto contra la plataforma cuando pasa sobre ella. Y eso va cambiando dependiendo de la intensidad del paso. Ahora, la gracia de las plataformas de fuerza es que estas plataformas nos permiten evaluar la fuerza no solamente en sentido vertical, sino que nos permiten también evaluar la fuerza en sentido horizontal y lateral. ¿Ya? O sea, tiene 3 ejes de fuerza. Tú puedes evaluar la fuerza antero-posterior, la medio-lateral y puedes evaluar también la vertical. Nosotros con el equipo que tenemos acá solamente podemos evaluar la vertical, o sea, no tenemos una plataforma de fuerza propiamente tal. ¿Ya? Existen distintas marcas, Chrysler, etcétera, y están equipados estos equipos con unos sensores que son unos dinamómetros, se denominan células de carga, ¿ya? Estos dinamómetros son equipos que trabajan con un cristal piezoeléctrico en su interior. Es una especie de material que cuando se deforma cambia la conductividad de la corriente eléctrica. Entonces, al deformarse por efecto de la presión que ejerce digamos, el que está caminando sobre la plataforma, cambia los voltajes que pasan a través del material propiamente tal, y ese voltaje se interpreta como un cambio de presión, digamos, y genera por lo tanto una equivalencia en fuerza. Las plataformas por lo general, como evalúan 3 ejes, van a tener por lo menos 3 sensores. O sea, aquí tiene, si se dan cuenta ahí no se alcanza a ver mucho, pero hay 1, 2 y 3. Entonces esta, que es lo mismo, están tapados, debería tener 1, 2 y 3, y debería tener por lo menos en 3 de las esquinas, debería tener un sensor de estos, que es una célula de carga, básicamente porque cada sensor puede medir solamente la fuerza en un sentido. Entonces tienes un sensor que mide la vertical, otro sensor que mide la horizontal y otro sensor que mide la lateral, ¿ya? Entonces esos sensores están ubicados en la plataforma por lo menos en 3 lugares. O sea, tienes que tener 3 acá, 3 acá, 3 acá, por lo menos. Aunque la mayoría viene con 4. Viene con 4 en un rincón, 4 en el otro rincón, 4 en el otro rincón y en el otro rincón. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Que como vienen 3 sensores aquí, 3 sensores aquí, 3 sensores aquí y 3 más acá, eso te permite o le permite al equipo hacer un cálculo matemático para determinar cuál es el promedio de las fuerzas de los 4 lugares donde se está pisando. Y en base a ese promedio se puede obtener una línea vectorial, o sea, te da la dirección de las fuerzas que se están ejecutando. Y eso permite evaluar desde el punto de vista biomecánico lo que se llama la línea de gravedad, que es la línea de gravedad de la fuerza de la pisada, ¿sí? O sea, necesitas los 3 ejes para poder hacer eso, porque si no, no podrías tener el vector, solamente tendrías una línea vertical. Pero para que tengas un vector y sepas en qué dirección va la línea de gravedad, necesitas que el equipo tenga los sensores en las demás direcciones. Las plataformas de fuerza funcionan en base a la tercera ley de interacción, la ley de acción y reacción de Newton, básicamente porque cada acción existe siempre con una reacción. Entonces lo que está evaluando el equipo es la interacción del peso que estás ejerciendo tú contra la plataforma, y la plataforma está ejerciendo una fuerza contra ti. Directamente nosotros lo que estamos evaluando no es la fuerza de la persona sobre la plataforma, sino que la fuerza de la plataforma contra la persona, que es la fuerza de reacción, ¿sí? O sea, nosotros no medimos la fuerza de la persona, nosotros medimos la fuerza del equipo, lo que está el equipo expresando, ¿no es cierto?, lo que está generando contra esa persona. Entonces, cuando se aplica el pie, ¿no es cierto?, sobre la plataforma, nos permite obtener un vector y nos dice cuál es la dirección de la línea de gravedad y cuál es la magnitud de la línea de gravedad hacia dónde va, ¿no es cierto? Lo ideal es que estos equipos puedan trabajar también, digamos, complementándose con otros equipos, como son, por ejemplo, la electromiografía, que nos permite medir la tensión en los músculos. Tenemos las fuerzas de reacción, que es donde tenemos las plataformas de fuerza, que es lo que estamos viendo ahora. Esto se traduce en ecuaciones de movimiento, ¿ya? Y junto con el desplazamiento de los segmentos corporales y la antropometría,
nosotros podemos calcular a través de las ecuaciones los momentos articulares. Los momentos articulares son en el fondo los torques de las articulaciones del cuerpo, ¿ya? Con la cinemática podemos calcular la velocidad y la aceleración de los segmentos o de los elementos que estamos midiendo, y con la antropometría podemos calcular las masas y los momentos de inercia, y además los centros de masa de los segmentos corporales. O sea, tú puedes saber cuál es el centro de masa de la pierna, del brazo. Después de que tiene eso, lo juntas con la cinemática, puedes obtener la aceleración de la pierna, el brazo, la rodilla, y con las fuerzas de reacción además puedes obtener los torques. O sea, saber, por ejemplo, que una persona que está caminando, tú lo grabas con los equipos de captura de movimiento, colocas la plataforma de fuerza y le obtienes, antes de hacerle esas mediciones, les tomas mediciones antropométricas y después puedes hacer un cálculo de cuánto es la fuerza, por ejemplo, el torque de la rodilla en flexión, el torque de la rodilla en extensor, el torque de la cadera. Eso se puede calcular, cuál es el torque que está ejerciendo cada articulación del cuerpo. Como le había dicho, como el equipo tiene varios sensores, estos sensores generan una medición promedio, y esa medición promedio te permite calcular la dirección de esa fuerza, y esa fuerza es la que se utiliza para calcular, a través de un proceso que se denomina dinámica inversa, los momentos articulares, que son los torques en el fondo. Importante dentro de lo que se tiene que tomar en cuenta para poder hacer estas evaluaciones, que las pisadas tienen que ser siempre en toda la plataforma, porque si pisa o se sale un poquito de la plataforma, la medición se altera, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la medición tiene que estar con la plataforma a nivel del suelo, y la plataforma debería estar demarcada, cosa que tú sepas que la persona pisó bien cuando pasó por encima de ella. Así que está evaluando marcha, porque también se puede utilizar para evaluar saltos y otras técnicas. ¿Qué es lo que vemos nosotros como resultado en los equipos cuando hacemos la medición de la fuerza de reacción vertical? Que es lo que vemos acá básicamente. Se va a ver esta curva que tiene dos lomas y una depresión entre medio. Ocasionalmente, y digamos lo habitual es que encontremos también en la primera fase una zona en la cual hay una depresión un poquito más abrupta, y cada uno de estos elementos va a traducirse también en un ciclo específico de la marcha, ¿ya? Lo que estamos observando aquí en el fondo es básicamente lo mismo que si nosotros pesáramos al sujeto cuando pisa sobre la plataforma, cuánto está pesando el sujeto. Pero la diferencia es que esto no lo da en peso, en kilos, sino que lo da en newton, ¿ya? Ahora nosotros podemos hacer una conversión súper sencilla de newton a kilo, porque 1 kilogramo son... ¿Cuánto deberían ser? ¿Cuánto es la gravedad? La gravedad de la Tierra, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es evaluar fuerza. Si la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado y la fuerza, y la masa es 1 kilogramo, entonces tú tienes que por cada kilogramo hay 9,8 newton. ¿Entiendes? Podríamos redondearlo a 10 para hacer el cálculo más fácil. Entonces, por cada kilogramo hay 10 newton, ¿sí? Si tienes 10 kilogramos de peso, son 100 newton. ¿Entiendes? Entonces, si la máquina marca 700, en teoría la persona está ejerciendo una fuerza de 70 kilos. ¿Se entiende, no? Esa es como la traducción. Entonces, cuando hace la primera pisada, se genera esta pequeña lomita acá, que la ven que es mucho más abrupta. Esto que estamos viendo acá es un momento específico dentro de la marcha en el cual la rodilla contrarresta la fuerza de la caída del cuerpo y se flexiona. Entonces, cuando tú estás caminando, el primer momento después de que el talón toca el talón el suelo, y eso hace que la rodilla se flexe. Y al flexionarse la rodilla, se genera esta zona abrupta en la cual la rodilla tiende a la flexión y en cierta medida amortiguas tu peso contra el suelo para que después se contraiga el cuádriceps y termine de extender la rodilla. Entonces, lo que estamos viendo acá, en otras palabras, es una amortiguación de la rodilla que es suplida por el cuádriceps. Si esta línea baja demasiado, quiere decir que la rodilla se flexionó mucho. Si esta línea no baja, quiere decir que la rodilla no se flexionó en el primer momento de la marcha. Y dependiendo de qué tan irregular es este comportamiento,
si tenemos una especie de onda acá, nos está diciendo que el cuádriceps se está contrayendo con menor o mayor intensidad, más o menos, ¿ya? Porque el cuádriceps lo que hace ahí es tratar de frenar la flexión de rodilla, o sea, actúa de forma excéntrica. Ayer vimos lo que era excéntrico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Excéntrico significa que la contracción muscular está ocurriendo, pero que los segmentos articulares se están alejando. O sea, está ocurriendo una contracción en sentido contrario a lo que debería producir el movimiento. Después de eso, el segmento corporal tiende a la extensión, que es lo que vemos acá, más o menos. Ahí llega la rodilla, en esta parte va a tocar el suelo, ahí se va a flexionar y posteriormente se va a volver a extender hacia el medio, ¿no es cierto? En esta fase lo que hace el cuerpo es tratar de acelerar hacia anterior, genera una pequeña amortiguación del centro de masa por medio de un elemento en el cual trata de subir el centro de masa. O sea, el centro de masa sube y al subir el centro de masa se amortigua el peso del cuerpo y finalmente cuando se propulsa vuelve a generar una lomita hacia el final. ¿Entiendes? Entonces esto que estamos viendo acá, en otras palabras, es la propulsión que genera la pierna cuando termina el paso. O sea, tú aquí lo que estás viendo es una absorción de energía, el cuerpo está golpeando el suelo y el suelo le está devolviendo la energía al cuerpo, está absorbiendo la energía y acá lo que está tratando de hacer es impulsarse para dar el paso. ¿Se entiende? Entonces si yo observo que esta es menor que esta, significa que el sujeto entró con poca carga, ¿no es cierto?, a dar el paso, pero después de eso generó mucha energía para poder propulsarse. O sea, eso se puede medir, por ejemplo, con una especie como de partida, ¿ya? Ahí lo que hicimos fue agregar las otras mediciones. Ahí tenemos la fuerza de reacción en X y en Z. Estos son los demás ejes. Acuérdense que el equipo no solamente mide el sentido vertical, no mide solamente las fuerzas que van de arriba hacia abajo, sino que mide las laterales y las anteroposteriores. Pero si se dan cuenta, las laterales y las anteroposteriores son relativamente pequeñas. Esta es la anteroposterior y esta es la laterolateral. ¿Ya? Entonces ahí nos da, ahí por ejemplo dice, esta es anterior y esto es laterolateral, un poquito más normal, ¿no es cierto? Esta está más clara, esta es medial y esta es anterior. Entonces, básicamente porque la fuerza acá va en sentido contra el sujeto y acá va en sentido, digamos, contra la plataforma. O sea, está haciendo que acá absorba energía, la fuerza te está golpeando hacia atrás, por decirlo de alguna forma, y acá la fuerza está golpeando hacia adelante, que eso es lo que te propulsa finalmente. Y esto lo que estamos viendo es la fuerza que se ejerce de arriba hacia abajo. O sea, el peso que ejerce tu cuerpo en sentido vertical. Entonces esas fuerzas tienen nombre: fuerza de reacción vertical, fuerza de reacción antero-posterior, y esta es la fuerza lateral, que en el fondo no debería ser mucho. Si se dan cuenta, está pegadita a la línea base. ¿Por qué? Porque cuando está caminando el sujeto, lo normal no es que haga fuerza hacia los lados. O sea, tú haces primero una fuerza que es contra el suelo, o sea, das la patada hacia allá, golpeas al suelo, y después de eso lo que haces es que volteas hacia allá y te impulsas. Porque el pie estaba bajo el cero y estaba sobre el cero, ¿se entiende? Y esta línea de acá es chiquitita, porque si esto fuera más notorio, la línea fuera más notoria, significa que te estarías balanceando hacia los lados al momento de dar el paso, ¿se entiende, no? Y esta de acá, la grande, es la que es el peso que ejerce tu cuerpo contra el suelo en sentido vertical, como la gravedad, por decirlo así. ¿Ya? Aquí vemos una representación esquemática donde se mezcla el componente antero-posterior con el vertical. Entonces aquí sí se ve más claramente que la mayoría del paso, cuando da la primera fase, está empujando en sentido antero-posterior, viene de aquí hacia acá, o de acá hacia acá si lo vemos desde la plataforma. Y después de eso se impulsa hacia adelante, que es la fase de impulso de la marcha, ¿no es cierto?, donde trata de avanzar. Podemos ver distintos tipos de variantes. Este es el gráfico, solo el gráfico vertical. Estas son marchas, digamos, con distintas variantes, personas que caminan de una forma o de otra. Aquí podemos ver que este sujeto generó primero una fase de, digamos, normal, donde apoya y después se impulsa. Y aquí vemos que la fase de apoyo en el suelo, donde el sujeto
produce una fuerza contra el suelo es mucho más pequeña que la fase de impulso. O sea, aquí lo que hizo fue principalmente impulsarse, ¿ya? Y podemos ver también distintos niveles de diferencia. Aquí si se dan cuenta también, el slope, la meseta es mucho más baja. ¿Qué quiere decir? Que este sujeto probablemente no hizo un ascenso ni un descenso importante de su centro de masa. O sea, siempre cuando pisó, en ningún momento amortiguó las fuerzas del peso del cuerpo, probablemente no flexionó mucho la extremidad y trató de salir impulsado rápidamente, ¿ya? Y podemos medir también el tiempo del paso, calculando cuánto es el tiempo entre este punto y este punto de acá, ¿sí? Ahí está por dónde pasan las fuerzas del cuerpo cuando vamos haciendo la marcha. O sea, al principio, cuando uno pisa, suponiendo que hay un apoyo de talón, que es lo normal, cuando ocurre el apoyo de talón, las fuerzas de reacción antero-posteriores se dirigen hacia posterior y pasan por detrás. Esto es importante, pregunta a prueba. Pasan por detrás del tobillo y por detrás de la rodilla, ¿ya? Cuando la fuerza de reacción, el vector de la fuerza de reacción del suelo, pasa por detrás de una extremidad, la extremidad va a tender a la flexión. En el caso de la extremidad inferior. O sea, por ejemplo, si pasa por delante de la rodilla, ¿qué va a pasar? La rodilla se extiende. Si pasa por detrás de la rodilla, ¿qué pasa con la rodilla? Se flexiona. Si pasa por detrás del tobillo, el tobillo hace plantiflexión. Y pasa por delante el tobillo, hace dorsiflexión. ¿Se entiende, no? Entonces aquí esto nos dice en cierta medida qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los segmentos corporales, porque hay una parte de la marcha que es, digamos, es inercial, o sea, no hace fuerza el cuerpo para que ocurran esos movimientos. Están ocurriendo porque debido a la fuerza que ejerce tu propio peso contra el suelo, cuando colocas el pie en el suelo, va a hacer que los segmentos se tiendan a mover en una dirección o en otra. O sea, si esta línea pasa más por atrás, la rodilla va a tender más a la flexión. ¿Se entiende, no? Eso me permite, por ejemplo, sacar una conclusión. Si yo estoy trotando, estoy corriendo, que esto se estudia bastante en los runners, en los corredores, si hay un runner que trota o que corre y que pisa con el talón, cuando dé el paso o cuando llegue, ¿no es cierto?, al contacto inicial de la marcha con el talón, ¿qué va a querer hacer la rodilla? Flexionarse. Y mientras más pise con el talón, más va a querer la rodilla flexionarse. Si se flexiona, la pierna podría tender al colapso o un descenso muy fuerte del centro de masa. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar para que eso no ocurra? Fuerza muscular, ¿no es cierto?, para contrarrestar la flexión. ¿Quién hace esa fuerza? ¿Quién hace esa fuerza? El cuádriceps, ¿no es cierto? Entonces, la función, ojo con eso, la función principal del cuádriceps en la extremidad inferior no siempre, sobre todo en la marcha y en la carrera, no es extender la rodilla para mantenerla, digamos, para moverla hacia la extensión en forma concéntrica, sino que la función principal del cuádriceps es evitar la flexión de rodilla. O sea, trabaja mucho más de forma excéntrica que de forma concéntrica. Trabajan, por decirlo así, no trabaja para estirar la rodilla, digamos, como movimiento abierto, sino que trabaja para evitar que la rodilla se flexione. Esa es la función del cuádriceps durante la marcha. Por eso es que es muy probable, por ejemplo, que un sujeto que está haciendo running o un corredor, bueno, si es un velocista, pisar con talón es una cuestión súper compleja. Los velocistas por técnica, cuando corren, tratan de correr con el antepié, pisar con la parte de adelante del pie, por lo mismo. Porque si pisan con el talón, se frenan y le flexionan la rodilla demasiado. Si tienes un runner, que los runners corren un poquito más lento, ¿no es cierto?, y el runner pisa demasiado con el talón, es muy probable que con el paso del tiempo sufra desgaste en la rodilla o le dé una tendinitis del cuádriceps. ¿Por qué? Porque el cuádriceps está todo el tiempo, ¿no es cierto?, haciendo contracción excéntrica, y esa contracción excéntrica puede generarle perfectamente una patología, ¿no es cierto?, de rodilla. Y el problema ahí es que cuando trota haciendo pisada de talón o llevando el centro de masa muy atrás. Y eso lo podríamos estudiar como, por ejemplo, en este equipo, porque vemos la primera lomita que se veía en la imagen, más o menos acá. ¿Se acuerdan que había una lomita ahí que le había mostrado? Entonces yo veo eso y digo, mira, tú estás pisando con el talón. ¿Se dan cuenta, no? Y digo, ¿cuánto está trabajando tu cuádriceps?
Eso lo puedo ver en una persona cuando camina o cuando corre. Eso es parte del estudio de la marcha, ¿ya? Entonces eso es importante. Si nosotros tuviéramos o evaluáramos un sujeto que está corriendo, un velocista, lo más probable es que veamos algo como esto, pero un poquito más corto. O sea, esto es cuando hay marcha, pero cuando hay carrera uno ve solamente una loma. No existe prácticamente esa loma ahí. Esa loma es muy chiquitita. De ahí vamos a hacerlo porque lo vamos a hacer con la rotadora. Podemos evaluar estos parámetros, ¿ya? Entonces se ve como más chiquitito, ¿ya? Y bueno, básicamente lo que le había dicho yo, acá si se dan cuenta, la línea en C, que es empieza la fase de apoyo medio. Esta fase inicial A se llama contacto inicial, después vamos a tener el pie plano, después vamos a tener el apoyo medio, después de eso vamos a tener las fases del despegue, esas las vamos a ver más adelante, ¿ya? Despegue de talón, despegue de los dedos, despega el talón, despega los dedos. Entonces acá si se dan cuenta la línea va pasando hacia anterior, eso va haciendo que se dorsiflecte el tobillo de forma pasiva. Después pasa por delante de la rodilla, eso hace que la extremidad se extienda completa. En este momento de la marcha el sujeto debería tener su centro de masa más arriba. O sea, debería estar más, por decir así, más estirado, porque la pierna está más estirada y su peso corporal, el centro de masa, que está más o menos a la altura del abdomen, debería subir, ¿ya? Y después de eso viene una fase en la cual va a ser un poco de impulso y la extremidad se va a tender a extender básicamente porque la línea el vector del centro de gravedad, o sea, la línea de gravedad va a pasar por anterior, ¿ya? Eso va a facilitar la extensión de la rodilla por un lado y va a facilitar también la dorsiflexión del tobillo. La gracia de esto también es que, si se acuerdan, a nivel del tobillo y del pie, el pie puede funcionar también acumulando energía elástica, como lo vimos ayer, ¿no es cierto? Esa energía elástica en el pie se genera por medio de la dorsiflexión, ¿ya? Si nosotros hacemos dorsiflexión, lo que va a hacer el tobillo es poner en tensión el tendón de Aquiles y la fascia plantar. Al poner en tensión el tendón de Aquiles y la fascia plantar, que están funcionalmente conectados, va a hacer que cuando el talón se despegue y después se despeguen los dedos, la energía elástica impulse al tobillo en plantiflexión y empuje al ortejo mayor, al dedito gordo, por decirlo de alguna forma, también en flexión. Y de esa manera el pie se empuja. Y no necesita hacer fuerza con los músculos de los pies de forma tan intensa. ¿Se entiende, no? O sea, lo que hace la fascia plantar es acumular energía. Acumula energía cuando cae al suelo el pie, genera un arco. Después ese arco, al caer al suelo, se aplana. Y ese aplanarse genera una especie de tensión, como si fuera un arco y una flecha. Después se produce la dorsiflexión del pie, tensa más todavía el arco plantar con la fascia plantar. Entonces esto queda en dorsiflexión y cuando tú despegas el talón, lo que hace el talón es ¡pum! ¿Se entiende, no? Volver a cerrarse el arco y empuja también al dedito gordo del pie. Y de esa manera tú no necesitas hacer fuerza. Por eso es que las personas que tienen, digamos, la fascia plantar muy laxa, o las personas que tienen pie plano, les cuesta trotar o les cuesta correr, por un lado porque la rodilla se tiende a ir hacia medial, que se llama valgo rodilla, y por otro lado porque como el pie es plano y es laxo, no tienen ese mecanismo de acumulación de energía cuando el pie cae al suelo, porque el pie está plano. Entonces, para poder hacer esa fuerza necesitan hacer la fuerza ellos mismos con sus propios músculos y tampoco tienen la facilidad para el despegue del dedo. Hay muchos profesores de educación física que se dan cuenta, o los papás a veces se dan cuenta que sus hijos tienen un pie plano o una hiperlaxitud demasiado notoria, porque cuando lo hacen trotar o correr en las prácticas deportivas, les cuesta o se caen, o les cuesta hacer velocidad. Básicamente, en parte es por eso. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bien. Entonces eso es más o menos lo que mide la plataforma fuerza. Hace los cálculos matemáticos para calcular los vectores del centro de masa y también nos permite calcular el centro de presión, que es un promedio de los puntos de caída del centro de masa cuando existe movimiento, ¿no es cierto?, en el sujeto que está parado sobre la plataforma. Entonces eso es como medir en cierta medida la estabilidad postural. Podemos también evaluar en el pie el desplazamiento del centro de presión del pie para medir cuáles son los puntos de mayor carga entre las regiones posterior y anterior durante el ciclo de la marcha, donde lo normal debería ser que el apoyo en el contacto inicial
en la fase también de pronación del pie, se encuentre en la región posterolateral del talón, a nivel del calcáneo, y avance por anterior generando la línea casi recta y después sinusoidal hacia la fase de supinación para terminar en el cortejo mayor. ¿Ya? O sea, va de esta parte del pie, va pasando y después va yendo hacia el otro lado. Y eso hace que el pie prone y supine. ¿Ya? Más o menos debería pasar algo como esto, que es lo que estamos viendo acá. Ahí dice 0 a 60, ¿por qué? Porque un paso constituye cerca del 60% de la marcha. Algunos parámetros antropométricos que podemos tomar en cuenta: las masas de los segmentos corporales, la ubicación de los centros de masa y los momentos de inercia de los segmentos. Esto los podemos sacar solamente con la antropometría y después uno los carga en el computador cuando tiene una plataforma. Como les digo, acá en el laboratorio todavía no tenemos esa plataforma, pero no es tan complejo porque esto lo hace el computador. La gracia que tiene todo ahora es que es automático, ¿cierto? Entonces tú tomas, lo que tienes que hacer es tomar digamos, un equipo de antropometría, medir a la persona, medirle el muslo, medirle la pantorrilla, medirle el largo de pierna, medirle los perímetros, medirle digamos, la masa del sujeto, saber cuánto pesa, y después de eso lo cargas en el computador y el computador te hace todos los cálculos y te da toda la información que necesitas. También se puede sacar de forma manual, que en el fondo son parte de los parámetros que tiene digamos, que uno puede calcular y que a veces vienen cargados en los equipos. Estas son formas de calcular los pesos del segmento en relación al total del cuerpo, ¿ya? Entonces la mano debería pesar, esto es equivalente a que pese un 0,6% del peso del cuerpo, o sea, un 0,006% del total, tú lo multiplicas por el peso del sujeto y ese es el peso de la mano. Si la persona pesa 100 kilos, la mano debería pesar 600 gramos, ¿se entiende? Esa es como la forma de calcularlo. Si el sujeto pesa 100 kilos, a ver si no me falla la matemática, 100 kilos, el antebrazo debería pesar 1,6 kilos, ¿sí? Y así. Obviamente el tronco, si el sujeto pesa 100 kilos, debería pesar 49 kilos. ¿Sí? Entonces esto uno lo multiplica 100, por ejemplo, 100 para calcular el peso de la cabeza y el cuello. Tomas la calculadora y dice, a ver, pesa 100 kilos, entonces tú multiplicas por 0,81, y dice, tu cabeza y tu cuello deberían pesar 8,1 kilos. ¿Claro? Eso se puede calcular. Y ahí dice cuáles son las unidades, desde dónde hasta dónde medirlo. ¿Ya? Estos cálculos se obtuvieron en algún momento en base a cálculos cadavéricos. O sea, muchos cadáveres se seccionaron, los pesaron y vieron más o menos cuál era la proporción del peso que tenían para el cuerpo. Entonces igual tienen un margen de error porque depende también de dónde hayan sacado los datos. Hay que ver si son hombres o mujeres, es variable, ¿ya? Y bueno, hay variables de ajuste también para la medición. Todo lo vamos por esta clase no lo vamos a tomar mucho en cuenta, más que nada que sepan que se puede calcular. Después lo vamos a hacer con ejercicio, ¿ya? Así que después lo vamos a hacer como cálculo en la clase. Pero básicamente lo que les decía yo nos permite también calcular esto que está acá, esto es distinto, nos permite calcular el centro de masa. El centro de masa básicamente te dice cuál es la distancia respecto al punto proximal y el punto distal. O sea, si el antebrazo mide, vamos a ponerle una medida fácil, 10 centímetros, tú multiplicas 10 por 0,43 y te dice cuál es la distancia del centro de masa del antebrazo respecto al punto proximal. O sea, si mide 10 centímetros, yo mido la parte proximal del antebrazo, el centro de masa lo debería encontrar a 4,3 centímetros desde el punto proximal. ¿Se entiende? O sea, está un poco más, si mido todo el antebrazo, está un poco más hacia el codo que hacia la muñeca. ¿Se entiende? Y eso lo calculamos matemáticamente. Esto va a entrar en la prueba. Después lo vamos a hacer como cálculo matemático, ¿ya? Vamos a practicarlo un poquito. Y otra forma de calcularlo, ¿ya?
Vamos a pausar.